Última hora. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba entra oficialmente en opción cero, una etapa de emergencia total, y volvió a culpar a Estados Unidos por el colapso energético y económico de la isla. Bienvenidos a nuestra jornada informativa de hoy. Esto es América Noticias y estos nuestros titulares. Cuba entra en opción cero y Trump confirma contactos directos con la isla. ¿Qué está pasando? Apagón total y alerta global. La ONU advierte colapso en la isla, les contamos. Y en Florida condenan a 50 años al cubano que asesinó a su pareja. Aquí todos los detalles. Mientras que en Nueva York hay 17 muertos por el frío y responsabilizan al alcalde Zoran. ¿Por qué? Se lo explicamos. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. Cuba lanza señal de rendición y confirma que entra oficialmente en opción cero, una etapa de emergencia total, y volvió a culpar a Estados Unidos por el colapso energético y económico de la isla, mientras Trump confirma contactos directos con la isla. Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han dado un giro inesperado. El régimen cubano salió del silencio y anunció públicamente que está dispuesto a dialogar con Washington sobre cualquier tema, desde migración hasta seguridad, siempre sin presiones ni precondicionamientos. Eso sí, exigió que cualquier conversación se dé en igualdad y con respeto absoluto por su soberanía e independencia. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos. Este inusual gesto de apertura ocurre en medio de la peor crisis económica y energética que ha enfrentado la isla en décadas, con cortes de luz diarios, escasez de combustible y hospitales al borde del colapso. Díaz-Canel anunció que Cuba entra oficialmente en opción cero. Desde esa fecha, aquí no se recibe combustible en este país. Por lo tanto, tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo ya la generación eléctrica, sino actividades básicas, sobre todo que tienen que ver también directamente con la población. Por eso hoy se reunió el Consejo de Ministros para complementar estas directivas de gobierno para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible. Y aquí hemos tomado como referencia las indicaciones del comandante en jefe para periodo especial. ¿Se acuerdan las directivas del comandante en jefe para periodo especial de aquello que le llamamos opción cero? Están contempladas también, actualizadas, porque hay situaciones diferentes en esta directiva. Algunas fuentes analistas señalan que ese escenario crítico podría estar empujando a La Habana a buscar desesperadamente algún tipo de salida diplomática para sobrevivir. Por su lado, el presidente Donald Trump confirmó que su administración sí mantiene contactos directos con la dirigencia cubana para explorar un posible acuerdo, algo que Washington describe como conversaciones de alto nivel. Según Trump, el objetivo es evaluar si se puede llegar a algún entendimiento beneficioso para ambos países, especialmente ante la crisis humanitaria que se avecina en la isla si sigue sin combustible ni dinero. La situación ha sido intensa en las últimas semanas. Trump ha acompañado sus declaraciones con advertencias duras, ha presionado a países proveedores de petróleo para que corten suministros a Cuba y ha descrito a la isla como un desastre económico que está cerca del colapso total. En La Habana, mientras algunos funcionarios repiten que están abiertos al diálogo, otros han sido más cautelosos. La oposición internacional, incluida la presión de aliados como México para mediar, también empieza a pesar en este juego de alto riesgo diplomático. La contradicción entre la aparente voluntad de diálogo y la insistencia en mantener intactas sus posiciones duras plantea una pregunta inquietante. ¿Es Cuba una isla dispuesta a negociar su supervivencia o simplemente busca ganar tiempo? Mientras tanto, Trump insiste en abrir la puerta a un entendimiento, pero con estrategias claras buscando lo mejor para el pueblo cubano.
Seguiremos atentos al desarrollo de esta situación. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Un tribunal de Florida condenó a 50 años de prisión al cubano Carlos Jordani Saldana por el brutal asesinato de su novia, la joven de 30 años Yanelis de la Caridad Casales, en marzo de 2025, en la ciudad de Jacksonville, al norte del estado. La sentencia fue dictada por un juez del condado de Duval, después del horrendo crimen que enlutó a una familia y conmocionó a la comunidad cubana tanto en Florida como en la isla. Cuando arrebató la vida a su pareja, Aldana, de 38 años, hacía menos de 2 semanas que había llegado a Estados Unidos procedente de Cuba, donde, según familiares de la víctima, había cumplido 3 años de cárcel por un delito que no fue revelado entonces. Tras terminar esa estancia en la isla, viajó a Estados Unidos y regresó a Jacksonville para reunirse con Yanelis. Según trascendió después del asesinato, el hombre residía en Estados Unidos y había viajado a la isla de vacaciones. Allí fue detenido por un caso pendiente con la justicia, lo que había retrasado su regreso. Él y Yanelis se conocieron en Cuba. Mientras él estaba en prisión, ella emigró a Estados Unidos por la frontera sur y se estableció con la esperanza de reunirse con su pareja. El 16 de marzo de 2025, un video familiar dejó constancia de la emotiva bienvenida que Yanelis le dio a su novio en un aeropuerto de Florida. «Eres el sueño que siempre oré. Welcome home», escribió en Facebook la joven junto a las imágenes que inmortalizaron el conmovedor encuentro. Pero menos de 2 semanas después, en la madrugada del 30 de marzo, todo acabaría en tragedia. Aldana propinó 15 puñaladas a Yanelis hasta causarle la muerte dentro del dormitorio del apartamento que compartían en un complejo residencial en la zona de Arlington, en Jacksonville, condado de Duval. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, encontraron al agresor con heridas de arma blanca en la mano y la pierna izquierdas, por lo que fue atendido por paramédicos y luego trasladado a un hospital. Tras recibir el alta médica, fue recluido en la cárcel del condado de Duval. Este crimen se suma a una lista creciente de casos de violencia de género registrados en los últimos años en la Florida, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades y a organizaciones de protección a las víctimas. La preocupación aumenta aún más cuando hace menos de un mes, otro ciudadano cubano asesinó a una mujer con la que presuntamente mantenía una relación y también a la hija de ella, para luego quitarse la vida. Hechos que vuelven a encender las alarmas y refuerzan el llamado urgente a prevenir, denunciar y actuar a tiempo frente a un flagelo que sigue cobrando vidas. Soy Leticia Grau para América Noticias. No tenemos gas, no tenemos nada, no sé. Ya te digo que haya un milagro, no sé. Cuba a oscuras y bajo alerta mundial. La ONU advierte colapso total de la isla. El mensaje fue inmediato y brutal. Un apagón total dejó a oscuras al oriente de Cuba. Provincias enteras sin electricidad tras la salida de servicio de plantas clave. No hubo hora de regreso. Solo incertidumbre, calor, hospitales funcionando con generadores y familias intentando sobrevivir otra noche sin luz. Los precios de la alimentación del ser humano, por lo menos las necesidades principales. Todo en vez de bajar lo que va subiendo. No hay un salario que te respalde el mes. Casi en paralelo, Naciones Unidas encendió otra alarma. Cuba podría colapsar si continúa el endurecimiento del embargo petrolero que limita el acceso a combustible. Ya no se habla solo de escasez, sino de riesgo real para el funcionamiento del país. La ecuación es tan simple como peligrosa. Sin petróleo no hay electricidad. Y sin electricidad la vida cotidiana se detiene. Las termoeléctricas operan al límite y cualquier fallo provoca apagones en cadena como el que dejó a millones en la oscuridad esta semana. Todo esto ocurre mientras se habla de posibles diálogos entre el gobierno cubano y Estados Unidos, conversaciones, gestos, señales diplomáticas. Pero en la calle eso no mitiga los problemas del cubano de a pie. No enciende la bombilla, no llena la nevera, no mueve el transporte. Ahora mismo está crítica, ahora mismo no hay guagua. El transporte como tal, aquí los carros, como ustedes ven ahí, cobran caro porque el combustible está caro. Washington mantiene la presión sobre el suministro de combustible y envía mensajes claros a terceros países. La ONU advierte del impacto humanitario y en medio la población paga el precio. Apagones prolongados, alimentos que se pierden, servicios básicos al borde del colapso. La pregunta es inevitable. ¿De qué sirven los diálogos si la crisis diaria sigue intacta? Para muchos el apagón no fue un accidente, fue una señal.
Y esta vez el mundo la está mirando. Pero el cubano común sigue esperando soluciones reales. Estaremos al tanto de la situación en Cuba. Soy Leticia Grau para América Noticias. Confusión explosiva en Venezuela por la supuesta detención de Alex Saab y Raúl Gorrín. La prensa internacional y medios colombianos aseguran que Alex Saab, señalado durante años como el testaferro financiero de Nicolás Maduro, fue detenido en Caracas en medio de una operación que, según fuentes estadounidenses, habría contado con la participación de agentes venezolanos y del FBI. Los reportes señalan que Saab y el empresario Raúl Gorrín, dueño de la cadena televisiva Globovisión y también sancionado por Washington, fueron arrestados en una urbanización de la capital y trasladados a la prisión de El Helicoide. Esta versión apunta a un posible intento de extradición a los Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos por lavado de dinero, corrupción y manejo de redes financieras para el régimen chavista. Pero las versiones no coinciden y el caso se vuelve cada vez más desconcertante. El abogado de Saab ha negado rotundamente su detención, calificando los informes como fake news y asegurando que su cliente se encuentra libre en Venezuela y que no existe ninguna orden de captura contra él. Asimismo, medios alineados con el gobierno venezolano han publicado negaciones de la detención en sus cuentas oficiales, mientras que autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial confirmando ni negando lo ocurrido. La aparente contradicción entre información internacional y desmentidos locales ha generado especulación y teorías sobre lo que realmente está ocurriendo en Caracas. Algunos analistas sostienen que podría tratarse de una purga interna del chavismo o de una maniobra para presionar a figuras claves dentro del antiguo poder tras la caída de Maduro. Saab fue arrestado previamente en Cabo Verde en 2020 a solicitud de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero relacionados con contratos estatales de alimentos y pasó más de 3 años en prisión antes de ser liberado en 2023 y devuelto a Venezuela en un intercambio de presos. Tras su regreso, fue nombrado ministro de Industria, hasta que la actual presidenta interina Delcy Rodríguez lo destituyó recientemente en un ajuste del gabinete. En medio de este maremoto de versiones, Delcy Rodríguez ha insistido en transmitir calma. En declaraciones oficiales, la mandataria interina aseguró que el país está en tranquilidad, pese a los rumores. El país está en calma, el país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional, que es pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores. Pero por donde tú vas, por eso yo digo que es una gran victoria del pueblo venezolano. Mientras la líder opositora María Corina Machado dice que es vital entender el papel que juega Delcy Rodríguez en este nuevo mapa. La señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo, motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen. El mundo observa y Venezuela sigue siendo una olla a presión. Los mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Nueva York enfrenta una crisis mortal por la ola de frío. 17 personas han muerto a la intemperie y el manejo del alcalde Zoran Mamdani está bajo investigación del Consejo Municipal. La ciudad ha sufrido una de las rachas más intensas de frío en décadas, con temperaturas bajo cero durante más de una semana seguida. El resultado, decenas de muertes reportadas en las calles, la mayoría de las personas sin hogar que quedaron expuestas a las gélidas condiciones. Según autoridades locales, al menos 13 de las muertes están vinculadas a la hipotermia y otras se consideran relacionadas con sobredosis en medio del frío extremo. Todos los cuerpos fueron encontrados al aire libre en diferentes puntos de la ciudad. Este fenómeno no solo es trágico, sino también políticamente explosivo. El New York City Council ha anunciado una audiencia pública para evaluar cómo la administración de Mamdani respondió al problema de las bajas temperaturas, lo que pone al alcalde en una posición delicada ante la opinión pública.
Mamdani ha defendido la gestión de su equipo, señalando que la ciudad ha intensificado la búsqueda activa para sacar de las calles a las personas sin hogar, manteniendo abiertos centros de acogida, albergues y unidades móviles de calentamiento, así como realizando más de 930 traslados a refugios desde que se declaró la emergencia Code Blue. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Líderes comunitarios, exfuncionarios y defensores de los sin hogar sostienen que las medidas han llegado tarde o no han sido suficientes para proteger a los más vulnerables y evitar muertes prevenibles. Este debate revive una vieja tensión en la política neoyorquina. ¿Debe la ciudad forzar el ingreso en refugios durante tormentas peligrosas o respetar la autonomía de las personas sin hogar incluso frente a un clima mortal? La solución hasta ahora no ha sido clara. Además, el invierno ha causado otros dolores de cabeza, condiciones de nieve y hielo que complican la limpieza de calles y servicios, mientras algunos sectores señalaban que la administración se concentra en anuncios públicos más que en acción eficaz sobre el terreno. Los críticos sostienen que la tragedia no es solo del clima, sino también de las políticas públicas que no lograron anticipar ni proteger a los grupos más expuestos. Y mientras Nueva York se prepara para más frío, la pregunta persiste en todos los rincones de la ciudad. ¿Se pudo evitar cada una de esas muertes? Seguiremos de cerca esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. Tensión al máximo entre Estados Unidos e Irán. Trump lanza advertencia directa y negociaciones penden de un hilo. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecen estar a punto de estallar. El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia contundente esta semana. Dijo que el líder supremo iraní debería estar muy preocupado por lo que venga si Teherán no cede en las negociaciones con Washington. Trump dejó claro que Estados Unidos no solo quiere hablar del programa nuclear iraní, sino que exige incluir temas explosivos como el programa de misiles balísticos, el apoyo de Irán a grupos armados en la región y el trato a su propia población, además de las conversaciones nucleares. Esa postura ha tensado aún más la situación. Irán insiste en que solo discutirá su programa nuclear y nada más, rechazando la ampliación del diálogo y exigiendo que las conversaciones se limiten a ese único punto. Esa discrepancia ha provocado un choque directo entre ambas partes y ha puesto en riesgo las negociaciones que estaban programadas para esta semana. En los últimos días, Washington y Teherán habían estado planeando un encuentro en Omán con la esperanza de destrabar el conflicto. Pero las demandas de Irán para restringir la agenda y cambiar el formato han enfriado las posibilidades de una reunión fructífera. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha sido igualmente vehemente. Dijo que cualquier negociación con Irán debe ser significativa. President's views on the way protesters were treated, he was very clear about it, and as you saw, part of what the president said publicly prevented mass executions that were being planned and we're on the precipice of. And obviously beyond that, the president retains a number of options to how he responds to that and future events. But as far as the talks are concerned, I think the Iranians had agreed to a certain format. For whatever reason, it's changed in their system or what have you. We'll see if we can get back to the right place. But the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. La situación ya no es solo diplomática. Detrás de cámaras, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región y el mismo Trump ha mantenido la puerta abierta a acciones más agresivas si Irán no cumple con las demandas de Washington. Analistas advierten que la acumulación de fuerzas, los constantes enfrentamientos en aguas internacionales y la falta de avance en las conversaciones elevan el riesgo de un conflicto directo. En Teherán, mientras el mundo observa, todo indica que esta crisis de poder podría escalar en cuestión de días, con consecuencias impredecibles para todo el Medio Oriente. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias, ya regresamos. Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo total del petróleo. El gobierno de Cuba anunció que prepara un plan de emergencia para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible, tras el corte casi total de las importaciones de petróleo al país. En una intervención televisada, Miguel Díaz-Canel reconoció que desde diciembre no entra combustible del exterior, admitiendo que se avecinan tiempos particularmente difíciles. El plan incluye directrices para priorizar sectores estratégicos, recortar aún más el transporte, ajustar servicios básicos y recurrir a medidas similares a las del periodo especial, con llamados al sacrificio y al ahorro extremo.
mientras La Habana denuncia un bloqueo energético y lo presenta como un intento de asfixia de Estados Unidos. En la calle la población ya sufre largas colas de gasolina, apagones constantes y un encarecimiento brutal del transporte y de la vida diaria. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura. Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud, incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicios. Insólito caso en Miami: robó una fortuna para regalarla en TikTok y terminó arrestado. En Miami, un hombre de 33 años fue arrestado tras robar cientos de miles de dólares en mercancía tecnológica de la empresa donde trabajaba y usar el dinero de la reventa para comprar regalos virtuales en TikTok. Durante meses, sustrajo tarjetas de memoria y otros productos de alto valor, con un faltante que su empleador calcula en más de $800,000. El detenido confesó que gran parte del dinero lo gastó en monedas y obsequios digitales que se envían a creadores de contenido durante transmisiones en vivo, buscando fama, atención y presencia en los rankings de la plataforma. Ahora enfrenta graves cargos por robo y fraude, y podría ser deportado al finalizar el proceso, en un caso que mezcla delito, adicción a las redes sociales y la presión por aparentar éxito en Internet. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche acá América TV para mantenerte bien informado.